Buen día, queridos amigos. Con ustedes Natalia en el canal Dr. Safkina, donde comparto mi experiencia personal y respondo a sus preguntas. Bastante a menudo, muchos de nosotros experimentamos dolor en la región de las articulaciones sacroilíacas y más a menudo duele la articulación sacroilíaca derecha. A veces el dolor es insoportable, no deja descansar ni de día ni de noche. Esto disminuye el estado de ánimo y causa depresión de manera imperceptible. El dolor en la región de las articulaciones sacroilíacas puede surgir por diversas razones, debido a lesiones en la articulación misma, así como a problemas con los músculos, ligamentos y tendones. Esto puede ir acompañado de entumecimiento y limitación de movimiento en la articulación misma. Síntomas familiares, ¿no es así? Pueden aparecer a cualquier edad, pero son más comunes en los ancianos, ya que los huesos se vuelven frágiles con el tiempo. La articulación de la cadera tiene una estructura anatómica compleja. En su zona se encuentra toda una red de canales nerviosos, lo que explica la propagación del dolor a lo largo de la pierna con irradiación hacia la zona de la espalda o la ingle. Lo primero que hacen los pacientes cuando sienten dolor en la articulación de la cadera es buscar la ayuda de un terapeuta. En la mayoría de los casos, los médicos atribuyen los síntomas de esta dolencia a la artrosis de la articulación de la cadera. Además, algunos especialistas, sin profundizar en los detalles de la enfermedad, emiten un diagnóstico prematuro. Solo una operación para reemplazar la articulación puede resolver su problema, aunque en realidad no hay artrosis y ni siquiera está cerca. El dolor en el muslo se relaciona con una causa totalmente distinta. Por ejemplo, con la inflamación descuidada de las articulaciones secas o problemas con la cadera. Para orientarte y entender con qué está relacionado el dolor en el muslo, en tu caso específico, intentaré explicar de manera accesible las principales causas de su aparición. Entonces, aproximadamente en cada tercera persona con el diagnóstico establecido de coxartrosis, como muestra la práctica, en realidad tiene lugar la inflamación del tendón del muslo, la trocanteritis. Los representantes del sexo masculino se encuentran con este problema con mayor frecuencia, especialmente durante la menopausia, cuando se produce un debilitamiento del marco muscular y ligamentoso, y también una reestructuración hormonal del organismo en general. En la juventud, este problema puede surgir como resultado de una lesión o sobrecarga de la articulación. Se puso de pie en esquís en invierno, se entusiasmó con esto inusualmente y se lastimó la pierna. La trocanteritis se desarrolla bastante rápido. Durante 3 días después de una larga caminata en un terreno irregular, subiendo o bajando una montaña, una caída de lado con un golpe en el muslo puede desarrollar una inflamación del trocánter mayor. ¿Qué se puede sentir al desarrollar trocanteritis? Primero, aparece dolor en la superficie externa del muslo, que se intensifica durante la caminata o al acostarse en el lado dolorido. El dolor desde el principio puede ser bastante intenso. En algunos casos es único en su tipo. Recuerda el dolor de muelas. A diferencia de la coxartrosis, la pierna se desvía fácilmente hacia un lado y gira libremente en todas las direcciones. ¿Cómo entender si hay coxartrosis o no? Para hacer esto, debes intentar sentarte en la parte superior del taburete. En ese caso, si esta acción es difícil o incluso imposible de realizar, resulta que estamos tratando con coxartrosis, no con una simple trocanteritis. Algunos médicos consideran la coxartrosis como el síndrome del músculo piriforme y el síndrome del dolor de la raíz, que ocurre cuando se daña la región lumbar de la columna vertebral. A diferencia de la artrosis, el dolor en estas condiciones surge agudamente en unas pocas horas o 2 días después de cualquier movimiento fallido, un giro brusco cuando el cuerpo se inclina o al levantar peso. Además, en este caso, a menudo se acompaña de dolor crónico en la región lumbar. En este caso, el dolor generalmente solo se extiende a una pierna.
Con el síndrome del piramidal, la intensidad del dolor es más notable en el área de los glúteos. En caso de síndrome del músculo piriforme, el dolor se extiende desde los glúteos hasta la parte trasera o lateral de la pierna, el llamado dolor ciático, hasta el pie. En este caso, la cadera en sí no duele en la mayoría de los casos. Sin embargo, con el síndrome del músculo piriforme y el síndrome del músculo piriforme, a menudo se produce un dolor agudo en la cadera o el muslo, principalmente en la parte posterior del muslo. Esto es especialmente notable al intentar levantar una pierna recta o inclinarse hacia adelante mientras se está de pie con las piernas rectas. Con la coxartrosis, los movimientos de este tipo generalmente no causan sensaciones de dolor agudo. En la práctica, es sumamente inusual que la artritis afecte las articulaciones sacroilíacas y otras articulaciones, pero se involucran en el proceso mucho más tarde que las otras articulaciones. Por lo tanto, el diagnóstico ya está verificado para cuando aparece el dolor en la articulación sacroilíaca. Además, existen signos claros que nos permiten distinguir la artrosis de la artritis. En primer lugar, las personas jóvenes sufren de artritis. El pico del síndrome de dolor ocurre en la segunda mitad de la noche. El dolor no disminuye con el cambio de posición del cuerpo y hacia la noche prácticamente desaparece. Existe una señal importante que indica el carácter inflamatorio del dolor. Es la rigidez matutina, que es característica de enfermedades como la artritis reumatoide, la polimialgia reumática, la enfermedad de Bechtereau. Entonces resumamos. Al sentarse en la silla sin esfuerzo en presencia de dolor en el área de la cadera, excluimos la coxartrosis, el diagnóstico preferido de los terapeutas encuestados. Sigamos adelante. En presencia del síndrome del piramidal, el máximo dolor se localiza en el área de los glúteos. Para el síndrome de dolor de la raíz, el dolor tipo cólico es el más característico. Cuando se inflaman los tendones de la cadera, inicialmente se siente un dolor intenso en el área de la superficie externa del muslo. En posición de acostado en el lado doloroso o durante una caminata prolongada con artritis de la articulación sacroilíaca, el pico del síndrome de dolor ocurre en la segunda mitad de la noche. El dolor no disminuye al cambiar la posición del cuerpo. Además, se acompaña de rigidez en la articulación y prácticamente desaparece hacia la noche. Por lo tanto, el dolor en la articulación sacroilíaca, como muchos médicos creen, no siempre es un signo de artrosis de la articulación sacroilíaca. Por su naturaleza, cada uno de nosotros puede sospechar la presencia de una u otra enfermedad y buscar la ayuda de un especialista. Con este problema pueden ayudar los reumatólogos, ortopedistas y neurólogos. Con usted estuvo la doctora Savkina. Suscríbete a mi canal para no perderte muchos videos nuevos, interesantes y útiles. Y manténganse saludables.